Buenas, estimados alumnos de cálculo diferencial. Esta es la asesoría correspondiente a los siguientes temas: límites al infinito, reescritura de límites y límites por definición. Si ustedes tienen cualquier duda, pueden hacérmelas, las pueden escribir. Entonces, así yo subiré más videos resolviendo más ejercicios para que ustedes puedan comprender la mayoría de contenido, ¿no? Entonces, vamos a ver los siguientes ejercicios. Espero les quede muy claro. Empezamos, ¿verdad? Entonces, tenemos el siguiente ejercicio: el límite cuando x tiende a 2 de esta función, ¿verdad? Entonces, es la siguiente, ¿no? Vamos a ver si al sacar el límite nos funciona o podemos evitar cualquier tipo de problemas que nos dé al momento de evaluar. Entonces, al evaluar por 2, observamos que vamos obteniendo los siguientes resultados. ¿Y qué es eso? Una forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos con ella? Aplicando la teoría que conocemos, lo primero que podemos hacer es, ¿cómo podemos hacer para evitar esa indeterminación? Entonces lo que usamos es una técnica de factorización. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, hacemos lo siguiente, ¿no? Tenemos este desarrollo, quiere decir que hacemos una diferencia de cubos para esto. Entonces, acá es la diferencia de cubos para esta de aquí, del numerador, y otra diferencia de cubos para una diferencia de cuadrados, perdón, para el denominador. Entonces, decimos, bueno, la diferencia de cubos es la raíz cúbica del primero, acá, menos la raíz cúbica del segundo, acá, y luego el primero al cuadrado, que sería x al cuadrado, el primero por el segundo, que x por 2 es 2x, más el segundo al cuadrado, y nos queda 4. Entonces, en la diferencia de cuadrados es la raíz cuadrada del primero menos la raíz cuadrada del segundo, observamos acá, multiplicado por la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada del segundo. O sea, al utilizar esta técnica, nosotros nos evitamos muchas cosas. Entonces, aquí observamos que tenemos esta expresión. ¿Y qué hacemos? Bueno, simplificamos las x negativas y decimos que nos queda la siguiente, ¿no? Entonces, observen, solo nos queda esto. Y decimos, bueno, si queremos calcular el límite de esta función, es como que calculemos el límite de la función reescrita, ¿verdad? O factorizada. Entonces venimos y evaluamos en los límites. ¿Y qué obtenemos? Bueno, obtenemos que nos da 4. Entonces, por lo tanto, si pudimos evitar la indeterminación de 0 sobre 0 y reescribir el límite. Vamos con el siguiente ejercicio. El límite cuando x tiende a 7 de la función de 2 menos raíz de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 49. Acá sustituimos por 7, perdón por el error acá. Entonces, aquí es 7. Entonces, al sustituir directamente por 7, ¿qué hacemos? Nos queda esto, 2 raíz de 7 menos 3.
hacemos los cálculos y observamos que otra vez se nos indeterminó. Bueno, si tenemos esa forma indeterminada de 0 sobre 0, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a racionalizar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vamos a utilizar para racionalizar? El numerador. Entonces, racionalizamos y nos queda esto. Luego, lo tenemos de esta manera. Al hacer la multiplicación, recuerden que arriba es una diferencia de cuadrados. Entonces, esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Entonces nos queda esto al cuadrado, lo primero, y el otro al cuadrado, ¿verdad? Entonces, sustituimos, hacemos la simplificación de términos y observamos que nos queda 7 menos x. Pero ¿qué sucede con esto? Bueno, ¿cómo lo simplificamos? Tomemos aquí factor común menos 1 y factorizamos esta parte del denominador. Entonces, ¿para qué? Para poder ver la siguiente simplificación, ¿verdad? Entonces se elimina. ¿Y qué nos queda? Nos queda que esto, de manera un poco más sencilla, ¿no? Y observamos que el límite de esto es como estamos calculando el límite a esta función, ¿verdad? Y replicamos el límite. Déjenme aquí. Le aplicamos el límite. ¿Y qué obtenemos? Esto se me fue. Entonces, perdón. Entonces aplicamos el límite y nos quedó así, ¿verdad? Entonces observamos que al aplicarle el límite nos queda todo de esta manera. Hacemos los cálculos y obtuvimos el siguiente resultado, ¿verdad? Vamos con nuestro tercer ejercicio acerca de límites al infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo sustituimos y observamos que nos queda esta forma indeterminada. Decimos, bueno, ¿cómo podemos evitar la indeterminación del límite? Y empezamos otra vez a factorizar o tratar de reescribir la función de tal manera que nos facilite la resolución. ¿Y qué hacemos? Observen, sacamos factor común x cuadrado dentro de la raíz y nos queda de esta forma, ¿verdad? Utilizando factor común. Entonces, al sacar el factor común, ¿qué obtenemos? Bueno, raíz cuadrada de x al cuadrado sale en valor absoluto la x y luego empezamos a simplificar. Observen, tenemos esta simplificación. Entonces, luego de tener esta simplificación, ¿qué nos queda? ¿Cómo sucede esto? Bueno, nos simplifica aquí y luego tenemos esto y vamos ahora a evaluar el límite para esta función. Entonces, al evaluar el límite, ¿qué nos queda? Estos términos tienden a 0 y nos queda esta forma. Entonces, hasta ahí tendríamos nuestras soluciones de reescritura. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Vamos a resolver unos límites por definición y otros límites indeterminados para que puedan relacionarlo y ver cómo es que podemos trabajarlos. Con el ejercicio 4 es el siguiente, ¿no? De la página 20. Sería el ejercicio 3. Dado el gráfico de la función f, determina si los valores y límites indicados existen, ¿verdad?
Entonces nos piden el primero, límite cuando x tiende a 1. Observamos que cuando tiende a 1, si nosotros venimos por valores menores que 1, ¿a dónde cae? Cae en el eje Y 2, ¿verdad? Aquí. Entonces si venimos por la derecha, otra vez acercándonos a 1, también tiende al número 2 en el eje de Y, entonces por lo tanto en el literal A el límite cuando x tiende a 1 es 2. Luego en el literal B a 3 por la izquierda. Si nosotros venimos por valores menores que 3, observamos que tiende a 1, ¿verdad? Pero está abierto el punto ahí. Entonces, como está abierto, quiere decir que no tiene límite. Y entonces, si tiene a la derecha por valores mayores que 3, observemos que tiende a 4, ¿no? Aquí, arriba. Entonces quiere decir que cuando tiende a 3, cae exactamente en el eje Y de 3. Y entonces, pero como los laterales no coinciden, quiere decir que no existe límite en esa parte, ¿no? Y entonces, cuando el límite de x tiende a 3 de f de x, no existe límite, porque si nos venimos por la izquierda, tiende a un valor, y si nos venimos por la derecha, tiende a otro. Entonces, como no coinciden los límites laterales, no existe límite. Y el literal f de 3, es igual a 3. Porque ahí si nosotros evaluamos la función f en 3, observemos que aquí nos da 3, ¿verdad? Entonces, ¿ahí ha quedado claro o tienen alguna duda? Vale, ¿qué no entendiste? En el ejercicio 3 de la página 20, que está un cuadro. Ah, está aquí arriba. En la página anterior quedó cortado ahí. Ahora sí. Ujú. Aquí está el número 3. Ok, ¿qué otro? No te creas. Esta pantalla en blanco nos está dando duro. Vale. Ahora sí, vale. Entonces, sí se ve. Ah, vale, ok. Pero les quedó claro esto. Vale. Este es el ejercicio 3. Dado el gráfico de la función, determina si los valores y límites indicados existen, ¿no? Entonces tenemos en la gráfica y observamos límite cuando x tiende a 1. Entonces acérquense a 1, aquí, ¿verdad? En x. Observen, aquí tiende, cuando se tiende a 1, toma o se acerca al valor de 2, ¿verdad? Y 1 por valores menores o por la izquierda también se acerca a 2, entonces quiere decir que este límite vale 2. Vamos con el siguiente, a 3 por la izquierda, aquí está el número 3, si se acerca por la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos que se acerca o tiende a 1, ¿verdad? Pero si nos acercamos por la derecha, aquí tiende a dónde? A 4, ¿verdad?
Entonces quiere decir que el límite cuando x tiende a 3 no existe porque sus límites laterales no coinciden. Pero entonces f de 3 o la función de de 3, ¿cuánto vale? 3, ¿verdad? Ahí sí ya coincide. Entonces esa es la idea de esa gráfica, ¿verdad? Ahora sí ya les quedó claro. Bueno, entonces, ¿qué otra duda o qué otro ejercicio ahí? Díganme. Ujú. Díganme. Está borroso. Ajá, quizá. Vaya. ¿En qué parte? En la del grafo. Ujú. Muy lejos la imagen. Vaya. ¿Cómo hacemos? Ahora. Y el D. Sí, entonces el D toma el valor de 3. El B y C llevan por los laterales, pero son diferentes, ¿no? Y el D toma el valor de 3, entonces no coinciden y por lo tanto no existe límite, ¿no? Esa es la idea. Voy a repetir la explicación. En el literal A, el límite cuando x tiende a 1 de la función, ¿verdad? Entonces si nos acercamos a 1 aquí, entonces quiere decir que venimos por este lado derecho y tiende a 1. Luego nos acercamos por el lado izquierdo, tiende a 1, en blanco, de nuevo. No les creo. Si quieren, nos conectamos en la tarde. ¿Será que está muy sobrecargada la red? Página 20. Sí, entonces, si quieren nos conectamos uno de estos días a las 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, porque la tutoría pasada se miraba bien el sábado. Entonces pónganse de acuerdo en el grupo de WhatsApp, me agregan y nos conectamos a las 3 de la tarde, ¿no? Los días que ustedes puedan. Ahí yo puedo todos los días a las 3 de la tarde, excepto este viernes, ¿verdad? Pero de ahí estaría perfecto cualquier día. Entonces, hagan el grupo, me dicen, este jueves. Pues sí, por mí no hay problema, ¿no? Ajá, o si quieren, lo hacemos otra vez el sábado de 1 a 3. Sí, si quieren a las 7 también. Entonces, si quieren, en el grupo nos ponemos de acuerdo y
y vemos, ¿no? Ah, no, el sábado no, no. Ok. Entonces, por eso les digo, cualquier día de esta semana, a las 3 de la tarde, no hay problema, ¿no? Porque a las 3 igual ya han descansado del almuerzo. Si querés hacerlo ahí, vaya. Cualquiera de ustedes, Catherine o Juana o Isabel, cualquiera que lo... Vaya, te has perdido de que vamos a tratar de conectarnos cualquier día de la semana a las 3 de la tarde. Sí, no, vaya, ¿cómo hacemos? Jocelyn. Vaya, lo que podemos hacer son dos cosas, ¿verdad? Eh, grabarlas de las 3 de la tarde. Ajá, sí, por eso. Grabarlas y entonces las dejamos ese mismo día para el martes en la noche. O sea, la misma hora de reunión, ¿verdad? Porque es la que está en la coordinación. Entonces dejamos para el martes en la noche y, y entonces el martes en la noche las ven, me dicen las dudas y yo voy a estar conectado a la plataforma también. O sea, la cosa es que, ¿cómo se llama? Ahí, por cuestiones de que no hay comunicación, no van a sufrir, ¿no? Es porque siempre voy a estar pendiente de ustedes, no se preocupen por eso. Ah, también puede ser el martes. Sí, ahí no hay problema. Solo que, recuerden, siempre hay que estudiar bastante antes del examen. Ajá, no, vaya. Es que vamos a dejar así. Los horarios serían de estos aquí, como les voy a escribir. Vean ahí. Serían cualquier día de la semana a las 3 de la tarde, ¿no? Cuando ustedes puedan. Cuando ustedes lo requieran. Entonces, no, siempre en línea, siempre en línea. Porque recuerden que aquí no solo estamos de una sede. Si ya vieron, hay de Sonsonate. Bueno, no he pasado ni el censo, pero que tenía que haberlo hecho, ¿verdad? Tutoría. Observen de todas las partes que estamos aquí. Vaya Usulután. Yo soy de San Miguel. Sí, el que me salga con el chiste de San Miguel ya no le explico, ¿verdad? Entonces está de Morazán, Sonsonate. Estamos de punto a punto. Y aquí están los demás. Hay alguien de... Vamos a ver, voy a poner aquí el chat para verlos, ¿no? Aquí observen de todas las sedes que hay. Me tapa. Sí, con lo de las tutorías, este, siempre, ¿no? Siempre quedan como la programa, la coordinación.
Zacate. Va, entonces observen, pues somos bien. Hay de Suchitoto también. Hay de Sensuntepec. Entonces no podemos hacerla presencial, ¿no? Va, la idea es que con las tutorías, la coordinación, ella es la que decide, ¿no? Lo que haríamos nosotros son asesorías. Las asesorías van a ser cualquier día que ustedes puedan a las 3 de la tarde, ¿verdad? Solo me escriben, me dicen, mire, Lick, ahorita podemos reunirnos, este, nos podemos reunir y necesitamos que nos explique estos ejercicios, ¿verdad? Entonces la idea es, grabo la asesoría, la grabo, entonces después de grabarla, la subo, la ven el martes en la noche, entonces la ven el martes en la noche y me dicen, mire, Lick, yo no entendí tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces yo me conecto con ustedes, entramos otra vez a Skype, pero ya sé qué es lo que necesitan leer, ¿no? Y entonces así ya voy mejor, más enfocado a qué es lo que les tengo que explicar. Porque ahorita sí, como ninguno tiene tantas dudas, porque estamos muy disparejos ahorita con lo que hemos leído, entonces se hace una sola ensalada, ¿no? Y la idea es que todos, por lo menos, no vayamos iguales, pero no vayamos unos tan atrás, otros tan adelante. Entonces, a ver qué me dicen, ¿están de acuerdo con esa idea? Pero si ustedes dicen, bueno, mire, necesitamos reunirnos ahorita, por mí no hay problema, ¿no? Yo los apoyo. Lo que me interesa es que aprueben el curso. Mi idea no es decirles, bueno, no, ahorita, solo que de verdad cuando no pueda, yo les voy a avisar, ¿no? Ok. Sí, entonces ustedes los ven desde la sede. Yo creo que eso también influye por la conexión a internet, fíjate. Que muchas veces no se ve tal vez porque el internet varía demasiado. Ah, ok, sí, también. Sí, a las 3 les sale bien a ellos, ¿verdad? Entonces por eso les digo, a las 3 de la tarde sería bien, ¿no? Y Teresa me dice que no puede, entonces, o Jocelyn, ¿cuál de las dos que se me fue? Entonces, grabamos todo, ven el video y también podemos escribirlo así en PDF para que ustedes lo vean y lo pueden imprimir desde la sede también. Entonces ahí cualquier cosa ya lo tenemos ahí a la mano. Entonces están de acuerdo así. Hagan el grupo y me agregan. Ahí pónganse de acuerdo con los grupos de WhatsApp. Pero recuerden, la idea es, si ustedes hacen una pregunta en el grupo de WhatsApp, tienen que hacer la misma pregunta en la plataforma. Esa es la idea. Eh, Alguien lo va a hacer. Yo creo que Katherine lo va a hacer. Vos encargate, Katherine. Ya te designé. Alguien si conoce o es compañero de Elvia, le dice también. Porque es la que tuvo que salir antes de todo. Entonces le dicen ahí,
para ver qué medidas hay que tomar, ¿no? Ok. Va, entonces, buenas noches, ¿no? Y me escriben cualquier duda ahí en la plataforma, ¿no? Y recuerden, por lo menos les voy a tener para mañana y se los voy a enviar por correo esos ejercicios de encontrar el C y la K. Y eso sí ya llevo fijo que tengo que hacerles por lo menos unos dos. Entonces, a más tardar se los voy a tener en la mediodía. Si alguien me puede escribir a la plataforma para recordarme, entonces yo se los envío, ¿no? Para que así ya vayan avanzando y vayan viendo qué es la parte más, eh, o lo que les cuesta ver ahí. Ujú. Que ya dije yo que quien saliera con ese chiste me iba a caer mal. No, mentira, son bromas. Va, entonces, así quedamos, ¿verdad? Ah, no te creo. Ah, pues sí. Bueno, cuídense, pues. Pasen buenas noches y alguien que le avise a Elvia. Elvia, porque no sé de qué sede es. Ya les digo el nombre. Elvia Azucena Zavala. Y también revisen las diapositivas y me dicen si encuentran algún error o si necesitan algo más ahí. Entonces ya se las envía a todos al correo personal. Entonces ya deberían de tenerlas ahí a la mano, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, buenas noches, cuídense, estudien y empiecen a seleccionar los ejercicios para las dudas. Ok, bendiciones. Cuídense. Vamos a encontrar el límite al infinito de esta función. Entonces, como primer paso, vamos a multiplicar por una cantidad adecuada para que podamos resolver el límite, para que este exista, ¿verdad?
Entonces la cantidad adecuada es esta de este lado, esta de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recuerden que al multiplicar nos queda el límite cuando x tiende a menos infinito de raíz de x cuadrado más x menos x, ¿verdad? Por raíz de x cuadrado más x más x. Y acá en el denominador nos queda raíz de x cuadrado más x más x. Entonces, al hacer esta multiplicación de estos dos factores, observamos que parece una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve o cómo se ve la diferencia de cuadrados? Se ve de esta manera, ¿verdad? Entonces hacemos esta multiplicación y nos queda que el límite cuando x tiende a negativo infinito, ¿de quién? La diferencia de cuadrado quiere decir que si están con signos diferentes, nos quedaría como cada uno de los elementos elevado al cuadrado separados por un signo menos, ¿verdad? Entonces tenemos raíz de x cuadrado más x elevado al cuadrado menos x al cuadrado sobre la misma cantidad del denominador. Entonces simplificamos y nos queda el límite cuando x tiende a negativo infinito, ¿de quién? De esto se va con eso, se elimina, entonces nos queda x cuadrado más x menos x cuadrado. Y abajo nos queda el mismo término, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estos dos términos son iguales, pero tienen signo diferente. Entonces, lo simplificamos y nos queda que el límite, cuando x tiende a negativo infinito, ¿de quién? De x sobre raíz de x cuadrado más x, ¿verdad? Entonces, a este le sacamos factor común, x al cuadrado, y ¿qué nos va a quedar? Nos queda el límite cuando x tiende a negativo infinito, ¿de quién? De x sobre la raíz cuadrada, x al cuadrado, de 1 más x sobre x cuadrado, ¿verdad? Más x. Entonces, acá ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos lo siguiente, ¿no? Hacemos la simplificación y nos queda que límite cuando x tiende a negativo infinito, sacamos la raíz al x cuadrado de la raíz. Entonces, ¿qué nos queda? Un valor absoluto acá de 1 más 1 sobre x, ¿verdad? En raíz más x. Entonces sale 1 sobre x porque aquí simplificamos, ¿no? ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda el límite cuando x tiende a negativo infinito, sacamos factor común, y ¿qué nos quedó? X factor de 1 más 1 sobre x más 1. Entonces acá observamos que podemos simplificar este y nos queda que, aquí lo vamos a un poco acá, el límite cuando x tiende a negativo infinito, de quién? De 1 sobre raíz de 1 más 1 sobre x, ¿verdad? Más 1. Si evaluamos el límite nos va a quedar 1 sobre raíz de 1 más 1, y esto es 1 sobre
2. Y entonces este es el límite. Vamos a probar que el límite, cuando x tiende a menos 2 de esta función, es 2. Vamos a probarlo utilizando la definición del límite. Entonces, ¿qué nos dice la definición del límite? Nos dice que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que la distancia de la función a su límite es menor que epsilon, siempre que el valor o la distancia de x a x sub 0 sea positiva y menor que delta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, para probar esta función y que ese es su límite, nos damos o asumimos un epsilon positivo, ¿verdad? Epsilon, un número cualquiera. Esa es la idea. Entonces, vamos a encontrar un delta también positivo, tal que la función menos a lo que ella tiende, ¿no?, al límite, es menor que epsilon, ¿verdad? Siempre que la distancia de x a donde nosotros evaluamos el límite sea positiva y sea menor que delta. Entonces, si observan, para probar por definición, primero reescribimos la definición de tal manera que tenemos toda la información de esta función acá. Entonces, después de hacer eso, hacemos lo siguiente, ¿no? Empezamos a buscar qué valor es el que va a hacer que esto se cumpla. Entonces tenemos la función y tenemos el epsilon. Luego, ¿qué hacemos? ¿Quién era f de x? F de x era igual, a x cuadrado menos 2, ¿verdad? Entonces, esto que teníamos acá, teníamos que x al cuadrado menos 4. Luego factorizamos y nos queda que x menos 2 y x más 2 dentro de valor absoluto va a ser menor que epsilon, ¿verdad? Entonces observamos que ¿quién? Que esto, este valor o esta cantidad va a ser menor que epsilon siempre que suceda esto, ¿verdad? Entonces observamos que esta de aquí es menor que un delta, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esta otra cantidad? ¿Qué hacemos con esa cantidad? Bueno, entonces esa cantidad, lo que vamos a hacer es, bueno, si hacemos un delta, si tomamos un delta de trabajo igual a 1, entonces observemos que esta cantidad x más 2 va a ser menor que 1, ¿verdad? Entonces esto implica que x más 2 va a estar entre 1 y negativo 1. Entonces yo voy a tratar de completar para ver qué sucede con x menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para ver qué sucede con x menos 2, le voy a sumar a toda esta
desigualdad le voy a sumar negativo 4, ¿no? Entonces me queda aquí x más 2 menos negativo 4. Pero recuerden que si lo hago aquí, lo tengo que hacer a los tres lados, ¿verdad? Para que se siga manteniendo. Entonces, bueno, ¿qué me queda? Me queda que negativo 5, acá me queda negativo 2 y aquí me queda negativo 3. Entonces, ¿qué sucede con negativo 3? Bueno, me dice que ahora tenemos que x menos 2 va a ser menor que 5. Entonces, vamos a obtener la siguiente expresión. Vamos a decir que, bueno, si tenemos lo anterior, esto era igual a ¿quién? A el valor absoluto de cada una de las cantidades, ¿verdad? Entonces, al tener esto, hacemos lo siguiente, ¿no? Esto era menor que epsilon, ¿verdad? Pero esto de aquí era menor por el resultado anterior, menor que 5. Si observamos ahí, vamos a hacerlo acá. Entonces, esto era menor que 5. Y entonces lo seguimos mayorizando, ¿verdad? Entonces, concluimos que si esto era menor que 5, entonces 5 x más 2, toda esta expresión era que menor que epsilon. Quiere decir que esto se va a cumplir siempre que x más 2 sea menor que epsilon pasa acá sobre 5. Y entonces aquí tenemos una de las implicaciones que andábamos buscando, ¿no? Bueno, luego decimos, para que se cumpla todo esto, ¿no? Porque existen restricciones para este valor. Existen las restricciones para x más 2. Entonces, ¿cuáles son? La primera, que x más 2 es menor que 1. ¿Por qué? Por el delta que tomamos aquí, ¿verdad? Y la segunda, que x más 2 es menor que epsilon sobre 5. Entonces, dadas estas dos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a elegir el mínimo entre esos dos valores. Quiere decir que delta va a ser el mínimo de ¿quién? De 1 y de epsilon sobre 5. Entonces, ahí encontramos las dos restricciones y ya al momento de hacer la demostración, ¿qué nos queda? Todo este trabajo solo fue para encontrar cómo mayorizar esas cantidades, ¿verdad? Entonces, ahora ya en la demostración, hacemos lo siguiente. Dado epsilon mayor que 0, tomamos un delta que va a ser el mínimo de 1 y epsilon sobre 5. Entonces, dado esto, si
se cumple lo siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que x más 2 va a ser menor que 1. Luego, aplicando la propiedad de desigualdad, nos queda esto, ¿no? Que x más 2, o x, perdón, va a estar dentro de negativo 3 y negativo 1. Entonces, si le sumamos 2 a ambos lados, perdón, le restamos 2 a ambos lados, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que x menos 2 va a ser menor que 5. Y entonces, así de la misma manera, vamos a tener que x más 2 va a ser menor que epsilon sobre 5. Y si sustituimos en la definición f de x menos 2, esto va a ser igual a x cuadrado menos 4. Y luego vamos a tener que x menos 2 por x más 2 va a ser menor que 5 por epsilon sobre 5, y esto es epsilon. Entonces toda esta función observamos que es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, decimos que el límite cuando x tiende a negativo 2 de esto, de esta función, es 2. Ahí, ¿verdad? Entonces, recapitulando, lo primero que hacemos es, bueno, aplicamos la definición, ¿verdad? Solo sustituimos los valores acá y acá, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, sea una cantidad mayor que 0, delta mayor que 0, un epsilon, ¿verdad? Entonces la función menos el límite debe de ser menor que epsilon siempre que, o esto se tiene que cumplir siempre que suceda esta desigualdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero vamos a encontrar el delta de trabajo, o el delta, ¿no? Entonces, hacemos la sustitución de esto, observamos que x cuadrado menos 2 nos queda x cuadrado menos 4. Factorizamos y observamos que esto es menor que epsilon, ¿verdad? Entonces, ¿qué cantidad es la que nosotros conocemos ya? Bueno, ya conocemos esta. Entonces, basada en esta, sabemos que esto es menor que delta. Entonces, tomamos un delta auxiliar o un delta de trabajo igual a 1 y entonces sustituimos. A ver qué sucede. Bueno, nos sucede esto. Y entonces decimos, si esto es menor que 1, quiere decir que esto va a estar entre 1 y menos 1, ¿verdad? Entonces operamos. ¿A quién queremos encontrar? Queremos encontrar cuál es el valor que va a mayorizar x menos 2. Entonces sumamos negativo 4, reducimos y observamos que x menos 2 va a ser menor que 5, ¿verdad? Luego sabemos que esta es la función que tenemos, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, x menos 2 es la que queremos saber. Esta ya sabemos que x más 2 va a ser menor que ¿quién? Que epsilon, ¿verdad? Entonces quiere decir que x menos 2 es menor que 5. Entonces solo sustituimos. Observamos que ¿qué forma va a tener el delta? Epsilon sobre 5, ¿verdad? Entonces tenemos dos deltas, delta sub 1 y delta sub 2. Entonces, ¿a quién escogemos? Bueno, vamos a escoger al menor de esos dos deltas. Y ya luego en la demostración sustituimos los valores, hacemos todos los pasos para poder llegar a que al sustituir el epsilon, perdón, sustituir el valor de delta, entonces nos dé que eso va a ser igual a epsilon, y así damos por completa la prueba, ¿no?